Hola y bienvenidos a Surfeando la Realidad. Hoy me vais a permitir que comparta un contenido un poquito diferente. Realmente son reflexiones personales. Son conclusiones que me apetece compartir con todos vosotros. Porque creo que es sano interactuar con personas que tenemos ideas afines, que tenemos una concepción parecida frente a la vida. Esto no es más que un marco de referencia, una perspectiva. Pero creo que es positivo participar de este tipo de energías. Y de ahí mi invitación a interactuar con todos vosotros, dejando saber opiniones y reflexiones como la que hoy estoy aquí compartiendo con todos vosotros. Veréis, el tema de la creación de la realidad, lo que yo he podido observar es que hay dos vertientes muy dispares, muy antagónicas, pero que a la vez están entrelazadas. Por una parte, tenemos el lado místico. Algunos lo llaman el poder secreto o el secreto directamente. Hay libros, películas en referencia a esto. Bueno, desde esta perspectiva se nos dice que hay un secreto oculto que a mi parecer no es oculto. De hecho, hay civilizaciones antiguas, conocimientos ancestrales que ya estaban compartiendo este proceso. Y no es nada oculto. Pero yo comprendo que como cebo funciona bastante bien. Es más, yo creo que la mayoría de las personas que nos hemos sentido atraídas en algún momento de nuestra vida por la curiosidad de saber más acerca de esto, ha sido a través de este misticismo, de esta etiqueta de lo oculto o solo para algunos elegidos. Realmente ha funcionado. Pero también es cierto que es un arma de doble filo, porque cuando alguien lee o ve El Secreto y le cuentan una historia de que si yo me concentro en un coche rojo, voy a tener un coche rojo, o una casa, o una pareja, o lo que quiera, inmediatamente lo ponemos a prueba. Pero, ¿qué ocurre en el, voy a decir, 95% de los casos? Pues yo hago lo que me dice el libro, o lo que yo he escuchado, lo que se dice. Yo he pensado positivo. Yo me he imaginado en un coche rojo, pero es que yo no lo tengo. Quien dice coche dice una casa, dice una pareja. Y oye, ¿y si esto fuera tan fácil de piensa positivo y lo tendrás? ¿Por qué hay tanta gente estancada intentando manifestar? ¿No será que hay algo más que no nos cuentan? ¿No será que aquello que nos han vendido como algo secreto, oculto, o simplemente es una prueba de fe o de certeza, ¿no será que está incompleto? Alguna pieza tiene que faltar ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo no sería justa si no reconociera que hay gente a la que le funciona. ¿Y esto de qué depende? Yo creo, desde mi punto de vista, que a la gente que le funciona el pensar algo positivo y que se materialice en tiempo récord es porque tienen una fe tan grande, yo diría que fe ciega, que de verdad son capaces de colapsar la oportunidad sin ni siquiera cuestionarlo. Porque en esa fe ciega no hay ninguna duda, ni ningún miedo. Ahora bien, yo aquí, aunque eso me parece espectacular, veo una distorsión, porque yo me he encontrado que la gente que más fe tiene es la que piensa que esto lo hace un dios. Y aquí creo que se le está quitando el valor
a lo que define el proceso de creación de la realidad, en la que se nos dice que somos nosotros los creadores. Porque hay gente que dice frases como Dios es infinito, Dios me lo concede. Y oye, yo quiero hacer hincapié que esto no va de religiones. Yo no estoy en contra de la gente que crea en Dios, en el universo. Me da igual. Pero se está desvirtuando un poquito el significado de cómo se crea la realidad. Pero que también repito, que es completamente válido. Si alguien piensa que es un Dios el que lo hace y tiene fe ciega y no deja entrar ninguna duda, por supuesto que colapsa la posibilidad. Por supuesto. Ahora bien, aquel que quiera profundizar, ya puede ser porque no dispone de esa fe ciega o necesita algo más tangible o simplemente quiere ir más allá del tema oculto, esotérico, místico, quiere obtener un fundamento científico, tengo que decir que a día de hoy la física cuántica ya está apoyando la realidad como un complejo sistema de percepción. Por eso decía al principio del vídeo que son dos marcos de referencia completamente antagónicos, pero entrelazados. Porque yo entiendo que antiguamente, si nos remontamos a civilizaciones antiguas o a conocimientos ancestrales, si alguien quería explicar cómo funcionaba la realidad y no se disponía de este conocimiento que tenemos hoy en día de la física cuántica, no tenían otra forma de explicarlo que esa. Y ahora aquí voy a lanzar una pregunta al aire. ¿De dónde salió ese conocimiento? ¿Fue algo que surgió de manera espontánea entre los seres que habitaban la Tierra y de repente se pusieron a probar y vieron que funcionaba? ¿Fue algo así de espontáneo? Bueno, yo sé que la gente que cree en Dios, Jesucristo, me va a decir, es que esto ya lo ponía la Biblia. De hecho, Neville Goddard se dedicó a interpretar la Biblia desde esta perspectiva. Y yo digo, vale, pero es que entonces me estás diciendo que este conocimiento está solamente restringido al cristianismo, a la Biblia católica. El hinduismo, el budismo, el islamismo, todo esto se queda aparte, todas las demás religiones se quedan aparte. ¿O no será que todas las religiones nacen de otra información anterior y que de ahí se va adaptando a lo que cada grupo de seres cree en ese momento? De manera que si yo he nacido en la India, creceré con la perspectiva que ofrece el hinduismo. Y si yo he nacido en un país árabe o musulmán, creceré con la ideología que imparte el islamismo. O si yo he nacido, por ejemplo, en España o en América, voy a crecer con la ideología cristiana. Y fue la religión cristiana la que Neville Goddard interpretó en base a la Biblia, y de ahí pues ya todos conocemos su trabajo maravilloso, por cierto. Pero además, si os fijáis, casi todas las religiones tienen más o menos el mismo contenido. Casi todas se basan en un Dios que hizo milagros. Esto lo digo básicamente para no entrar en detalles. Pero lo digo para explicar que toda esta información, a través de la Biblia y de los dioses, tiene que haber surgido antes de las religiones. Y desde mi punto de vista, todas las religiones son una distorsión de esa información. ¿Qué información? La información donde se nos explica cómo crear la realidad.
Y en este punto voy a recordar que esto que yo estoy compartiendo solamente son mis propias conclusiones personales. Esto no es ninguna verdad universal, ni ninguna ley, ni ninguna teoría. Esto es lo que yo pienso y me apetece compartir. Y en base a esto, por supuesto, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Simplemente es un punto de vista mío personal, pero que es igual de válido que todos los puntos de vista que se puedan compartir en esta comunidad. Y volviendo al contenido que estábamos tratando, la pregunta: ¿de dónde surge esta información? Porque según como yo lo veo, para mí es poco probable que este conocimiento surja de manera espontánea en un poblado o en una civilización. Y ahora voy a lanzar yo otra pregunta. Si alguno de nosotros, desde este espacio temporal que estamos en el 2025 después de Cristo, con todo lo que la ciencia ha avanzado, con los conocimientos que tenemos sobre la física cuántica, con lo que sabemos del efecto observador, del efecto xenón, de la doble ranura, de la percepción, estamos en una era de inteligencia artificial. Si alguien de nosotros, de este tiempo, tuviera que explicarle a alguien de una civilización de hace miles de años cómo funciona la realidad, ¿cómo lo haría para que lo entendiera? Porque a esa persona no le podemos hablar del efecto observador, o de física cuántica, o de las teorías de las cuerdas. Pues probablemente, si yo quisiera explicarle a alguien de una civilización antigua cómo se crea la realidad, me tendría que adaptar al sistema de creencias de esa época y explicárselo en términos de fe, de creencia en algún dios, una entidad, las estrellas, el sol, según creyeran en ese momento, ¿no? Para mí sería la forma más efectiva. ¿Cómo le voy a explicar yo a una persona de hace 3.000, 4.000 años, 5.000, no lo sé, que la realidad que perciben, lo que tocan, lo que ven, lo que huelen, es maleable, es moldeable? ¿Cómo se lo voy a explicar yo? Yo tendré que decirles que se posicionen en un punto de vista desde el cual perciban que ya tienen aquello que desean. Y de ahí nace la vertiente mística, filosófica, espiritual, esotérica, oculta, del proceso de creación de la realidad. Así que yo no les puedo decir, porque no lo entenderían, que el vacío es una condensación de realidades potenciales y que una de esas realidades se colapsa en el mundo material mediante un enfoque dirigido. Es más fácil decirle que se posicionen, que el milagro ya ha sucedido. De hecho, en la Biblia se recoge las palabras de Jesús cuando dice: yo no te he salvado, tu fe te ha salvado. Tu creencia en la curación ha sido lo que ha provocado que tú percibas tu sanación, no yo. Y repito, que todas las perspectivas y formas de pensar son válidas, absolutamente todas, y cada uno es libre de elegir cómo quiere creer y en qué quiere creer. Pero si me permitís compartir mi opinión, yo creo que a día de hoy la ciencia ya ha avanzado lo suficiente como para que se complete un poco más esa información, para que podamos entender, y no solamente a través de la fe ciega, sino que la ciencia lo está demostrando hoy en día, que esto
no es magia, que esto no es un milagro. Esto cada vez estamos más cerca para demostrar que existe una base científica que evidencia que estamos en un mundo que responde a nuestra percepción. A mí de verdad es que me encantaría leeros en comentarios qué pensáis vosotros, qué teoría tenéis o qué resuena más con vuestra forma de pensar y de sentir. Yo estaré leyendo y respondiendo todos los comentarios como siempre. Dejadme saber también si os ha gustado este formato para tenerlo en cuenta en los próximos vídeos. Y también me gustaría recordar que tengo un segundo canal donde cuento una historia que habla de estos principios desde un punto de vista muy futurista y que está en un punto muy interesante. Así que yo os animo a todos a que sigáis cada capítulo, que activéis la campanita para no perderos ninguno nuevo y espero que lo disfrutéis tanto como yo al crearlo y compartirlo. Y si os gusta el contenido de este canal, también os invito por supuesto a que me dejéis vuestro like, comentario y que activéis la campanita para futuros vídeos. Por mi parte y como siempre, os tengo que dar las gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.